Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. La importancia de pedirle confirmación a Dios. Josué 9, versículo 1 en adelante. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y todos los hombres de Israel, es decir, Josué y todo el pueblo de Dios, tomaron, dice la Biblia, de las provisiones de ellos. Y escuchen esta frase: y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. En Josué 9 podemos ver a un pueblo de Dios liderado por Josué, que venía saltando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Habían derrotado Jericó, la inconquistable Jericó. Los muros tremendos de Jericó se habían diluido como arena cuando llega el agua. Luego habían derribado el pueblo de Ai, habían subyugado al rey, habían tomado el territorio. Dice la Biblia que todo ejército, que todo rey, que toda nación, que toda ciudad era subyugada cuando Josué entraba con el pueblo de Dios. Esto hizo que las naciones, las ciudades que se encontraban sobre tierra cananea, estuvieran en alerta. Comenzaron a considerarlo, y muy bien hecho, por cierto, al pueblo de Dios un pueblo peligroso. Venían de victoria en victoria. Es por eso que se aliaron, se unieron para pelear contra el pueblo de Dios. Pero no obstante, esta porción bíblica nos cuenta que los gabaonitas fueron muy astutos. Los gabaonitas se disfrazaron, hicieron una simulación de ser embajadores de tierras muy lejanas. Obvio, los gabaonitas sabían todo del pueblo de Dios. Sabían incluso de las victorias que Dios les había dado
cuando los sacó de Egipto, cuando abrió el mar frente a ellos. Conocían cada éxito que Jehová les había entregado en sus manos. Es por esto que se pusieron ropas viejas, vinieron con zapatos desgastados, con cueros quebrados de viejos, fingiendo que venían de un viaje muy largo de tierras lejanas a conocer a estos hombres del pueblo de Dios. Y fíjate qué astucia, que hasta el pan que traían era mohoso, era seco. Todo cuadraba, como que los gabaonitas venían de muy lejos. Y enseguida increparon a Josué y al pueblo de Dios con un pedido: hagamos una alianza, queremos venerar a tu Jehová, venimos de tierras lejanas. Y a mí hay algo que me llama la atención, porque Josué ni los ancianos del pueblo, nadie contestó: bueno, nos pondremos en oración y mañana tendremos una respuesta para ustedes. Lo consultaremos con nuestro Señor. Mañana responderemos a lo que ustedes piden, que es una alianza. No. Josué contestó, quizá porque se sintió un poco acorralado de esta llegada repentina de estos embajadores supuestos de tierras lejanas. Pero Josué respondió desde su razonamiento, desde lo que veía. Eran hombres con ropas ajadas, el pan era mozo. ¿Y qué hizo Josué? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Hicieron pacto, hicieron alianza con los gabaonitas, con estos mentirosos. No eran de tierras lejanas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de pacto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, descubrimos que un pacto, una alianza, era algo para toda la vida, algo para siempre. Y ocurría que cuando dos naciones hacían pacto, los enemigos de una nación pasaban a ser enemigos de la otra y viceversa. Todos los enemigos de esta nación eran enemigos de aquella. Pero bien, ¿por qué hicieron esto los gabaonitas? Es muy sencillo. Ellos querían salvar el pellejo cuando viniera Josué con el pueblo de Dios a conquistar sus tierras. Ellos ya tenían el beneficio del pacto. El pueblo de Dios no podría hacer nada contra ellos. Además, los gabaonitas estaban llenos de enemigos, repletos de enemigos. Y el pueblo de Dios y Josué tomaron la carga para siempre por este pacto de tener que librar batallas que no eran de ellos, contra enemigos que no eran de ellos, sino de los gabaonitas. Y era muy poco lo que podían ofrecer los gabaonitas. Vamos a ver cómo sigue esto. Lo que logró Gabaón fue, como te dije antes, salvar el pellejo. A través de esta simulación y de este pacto. Pacto que surge
y quiero que se te grabe esto, hermano o hermana que me estás escuchando, este pacto que no beneficiaba en absoluto al pueblo de Dios, surge porque no consultaron a Dios. Es por esto que Dios los había mandado a destruir todo lo que encontraran. Tenían que destruir todo, pero ahora habían hecho pacto con los gabonitas que estaban dentro de la tierra prometida y no iban a poder destruir. Cuando Dios te manda a destruir algo, y lo vamos a ver, tenés que destruirlo, tenés que obedecer, porque si no eso te va a destruir a vos. Y tengo un ejemplo bíblico muy claro. Cuando Dios le dice a Saúl que destruya a todo lo de Amalek, hasta los animales, que no dejara nada en pie, Saúl, ¿qué hace? Le perdona la vida al rey, perdona la vida de algunos hombres más, e incluso de los rebaños, de lo mejor de los rebaños. Más tarde, como muere Saúl, muere en manos de una malecita. ¿Qué vengo a decirte? Cuando no obedeces a Dios, cuando no escuchás la voz de Dios, cuando no le consultas a Dios, vas a terminar haciendo pacto con los gabaonitas. ¿Sabes qué significa hacer pacto con los gabaonitas? Significa que no le consultaste a Dios y que te vas a tener que llevar las cargas de esa persona con la que pactaste. ¿Qué te quiero decir? A la hora de tomar una decisión, ya sea de esposo o esposa, de realizar un cambio laboral, un cambio de carrera, a la hora de tomar la decisión de estudiar algo, una decisión en tu ministerio, siempre, siempre un cristiano, un creyente debe consultar a Dios. Porque cuando no consultas a Dios, lo más probable es que te creas lo que los gabaonitas vienen a ofrecerte. Ay, pastora, pero este muchacho es muy guapo, es muy bueno, siento que es el hombre de mi vida. Y después, mientras que de novio te ofrecía todo, te bajaba la luna, el sol y las estrellas, después cuando se casa te termina tirando las estrellas encima. ¿Por qué? Porque no consultaste a Dios, porque te creíste la mentira de los gabaonitas. Y muchos creyentes, lamentablemente, hoy vengo a decirles que están librando batallas constantes que no les corresponden. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando eligieron un trabajo, cuando cambiaron de trabajo, cuando decidieron un estudio o cambiaron una carrera o decidieron algo antes de tiempo en su ministerio, lo único que lograron fue hacer pacto con los gabaonitas y por lo tanto van a vivir peleando contra enemigos que no eran enemigos propios, que no son enemigos propios. ¿Cuántas personas conocemos, cuántos creyentes que viven cargados porque viven batallando y peleando guerras que no son propias, contra enemigos que no son propios? ¿Por qué? Porque decidiste sin consultar a Dios. Y decidir sin consultar a Dios es decidir con soberbia. Decidir sin consultar a Dios es decirle a Dios: no te necesito. Yo puedo saber qué es lo correcto para mi vida. Una vez leí que el hombre proyecta y Dios se ríe. El verdadero hijo de Dios no puede tomar decisiones sin consultar antes a Dios. Hoy vemos creyentes que no oran antes de tomar una decisión, creyentes que no ayunan antes de tomar una decisión, creyentes que no buscan el rostro del Señor antes de tomar una decisión.
¿Y cuál es la consecuencia? Y lo vemos en las iglesias todos los días. Familias que se derrumban, hijos que se derrumban. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta a Dios a la hora de tomar una decisión. Si usted es creyente, usted no vaya a creer que Dios le va a enviar bendición en algo que usted decidió porque a usted, porque a su corazón le parecía bien. Dios no bendice al hombre soberbio, al hombre que decide sin Dios. Y después, cuando tomamos decisiones desacertadas, cuando tomamos un cambio de trabajo por unos pesos más, y ese cambio de trabajo no lo había puesto Dios, lo puso el demonio porque nos quitó tiempo para nuestro ministerio, nos alejó de Dios, ¿sí? Entonces perdemos la comunión con Dios, las cosas empiezan a ir de mal en peor. Y ahí cuando nos estamos ahogando en el lodo, en el barro de las malas decisiones, empezamos: auxilio, ayuda, Dios, sácame de aquí, me estoy ahogando. Y queremos un Dios que automáticamente nos rescate. Bueno, quiero decirte que el reino de los cielos no funciona así. El creyente debe consultar a Dios toda decisión que vaya a tomar. Y te digo más. Muchas veces va a pasar que no te va a gustar la respuesta de Dios. Y yo no soy excepción a la regla como pastora. Dios a veces responde opuesto a lo que nosotros opinamos que debe ser así, de tal manera. Ahora, en toda decisión que tomes, habiendo confirmado con Dios, entendiendo que Dios está de acuerdo, en esa decisión Dios va a traer bendición, Dios va a estar prosperando, Dios va a estar poniendo su mano. Pero cuando tomes decisiones sin Dios, no esperes que esas decisiones sean bendecidas y permanezcan. Algunos me dicen: pero si yo no hacía ese cambio de trabajo y yo no podía cambiar la casa, y si yo no tomaba un trabajo más y no puedo tener un auto mejor. Hermano, hermana, vengo a decirte que es preferible entrar al reino de los cielos con auto viejo que al infierno con auto 0 kilómetros. Que es preferible entrar al reino de los cielos con una casita humilde que al infierno con una mansión. Hoy quiero exhortarte a que si estás por tomar una decisión, ya sea de pareja, con tus hijos, aún las mínimas decisiones, si el colegio de tus hijos, si la universidad, si la carrera, si esa es la persona correcta para ser tu pareja matrimonial, cualquier decisión, consultalo con Dios, porque Él nunca se equivoca. Que Dios te bendiga.